Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El tema que hoy les voy a explicar es el de textos narrativos. Ya hicimos algunos trabajos, pero no hemos tenido la oportunidad de conversar acerca de qué son los textos narrativos. Bueno, estos textos, como nos menciona aquí, relatan sucesos reales o imaginarios que se desarrollan en un tiempo determinado. Estos pueden ser cuentos, leyendas, novelas, fábulas, entre otras narraciones, los cuales deben de contener estos 4 elementos que menciona aquí: el narrador, personajes, un espacio, que es decir, en donde se desarrolla este relato, y tiempo, puede ser una mañana soleada, una tarde de abril, no sé. También nos dice que cuenta con una sucesión de hechos, que es el inicio, el desarrollo o nudo, que es donde nos presentan un problema. En el inicio ya sabemos que es cuando nos presentan a los personajes y en donde se desarrolla este relato. El nudo desarrollo, como ya les había comentado, es donde nos presentan un problema en este relato. Por ejemplo, en un cuento puede ser en el de Caperucita. ¿Cuál sería el problema que hay ahí? Pues que llega Caperucita a la casa de la abuela y ¿qué sucede? Que pues no está la abuela ahí, el que está ahí es el lobo. Este sería nuestro nudo o desarrollo, ¿verdad? Y el desenlace final es qué es lo que hacen los personajes para poder resolver este problema o esta situación. Como ustedes saben, por ejemplo, aquí vamos a ver en nuestro libro de español de la SEP, en la página 109, ahí nos menciona, es este cuadrito de la página 109. Aquí tenemos el cuadro que dice características, cuento, fábula o leyenda. Tenemos 3 tipos de textos narrativos. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir contestando mientras ven este video. Ustedes van a ir resolviéndolo en su libro. En cuento, nos menciona ahí las características, tipos de personajes. Vamos a elegir un cuento. En este caso yo elegí el cuento de Caperucita Roja, ¿verdad? ¿Qué tipos de personajes hay? Pues hay tipos de personaje humano, en este caso Caperucita, la abuelita, ¿quién más? La mamá de Caperucita, que sale al principio, y animales, que es el lobo. Lugares en los que se desarrolla la historia. ¿En qué lugar se desarrolla esta historia de Caperucita? En el bosque, ¿verdad? El planteamiento, es decir, el inicio. ¿Qué es lo que sucede en el inicio? Nos presentan a los personajes, nos presentan a Caperucita. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes ahí van a ir escribiéndole en su libro. En el nudo, bueno, ya les comenté qué es el nudo o desarrollo del cuento. Es donde se origina un problema. Ustedes pueden volver a leer el cuento de Caperucita Roja o pueden acordarse qué es lo que sucede, qué problema hay y lo escriben en su tablita. Y finalmente nos dice desenlace. En el desenlace, como ya les había comentado, es cuando se resuelve este conflicto. ¿Cómo lo resolvió Caperucita Roja o qué sucedió en el final? Le vamos a escribir ahí. Ahora, al lado del cuento tenemos una fábula. Ustedes van a buscar una fábula, la que ustedes gusten. De hecho, tenemos una en nuestra guía. Ahí tenemos unas fábulas. O pueden buscar una. En este caso yo elegí la de El león y el ratón. Esta fábula nos dice que el león estaba dormido y en el bosque y de repente pasó un ratón y este ratón lo despertó. El león se molestó tanto que lo hayan despertado que iba a comerse al ratón. Entonces el ratón le dijo que si lo liberaba, cuando el león tuviera algún problema,
el ratoncito iba a ir a auxiliarlo. El león se rió a carcajadas del pobre ratón y le dijo, bueno, me hiciste reír, te voy a dejar ir, pero no creo que yo algún día, siendo tan grande y tan poderoso, necesite de un ratón tan insignificante como tú. Bueno, el ratón se fue. Días después, estaba el ratón caminando por el bosque y escucha al león pedir auxilio. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! En eso el ratón camina y dice, ese es el león, voy a ver qué es lo que le sucede. Así que camina hacia el león y ve que el león estaba atrapado en una red que habían tendido unos cazadores. Y le dice el león, ratoncito, por favor, ve y dile al elefante que venga a ayudarme. Pues, ¿qué creen? El ratón se subió a la red y con sus dientitos comenzó a masticar el hilo tan fuerte, tan duro, que el león cayó y se pudo librar. ¿Cuál es la enseñanza? Que pues no importa el tamaño de las personas o de las cosas, algún día, o de los animales, algún día podemos servirle a alguien o podemos ayudar a alguien sin importar nuestras características físicas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipos de personajes hay aquí? Un león y un ratón. Lugares en los que se desarrolla la historia, en el bosque. El planteamiento, que pues el león estaba dormido, ¿verdad? Y el ratón pasó y lo despertó. El nudo o el problema que se suscitó aquí, ¿cuál fue? Que el león cayó en una trampa de unos cazadores y no podía salir o librarse. ¿Y cuál es el desenlace? Que pues el ratoncito lo ayudó a liberarse y el león se dio cuenta que él estaba equivocado, que todos necesitamos de todos, aunque seamos pequeños o grandes, ¿verdad? Bueno, en el tercer recuadro donde nos dice leyenda, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con una leyenda. Yo en este caso elegí la leyenda de los volcanes. Ustedes pueden investigar también esa leyenda si gustan o pueden utilizar otra leyenda de su agrado. En este caso, ¿qué tipos de personajes son? Pues son personas. ¿Por qué? Porque la leyenda nos dice del volcán Popocatépetl del Iztaccíhuatl que eran personas. Ustedes con más calma lo leen en su casita y pueden rellenar este recuadro. Pero ya fuimos viendo cómo se va a ir contestando esta hoja, la página 109. Muy bien, entonces como decíamos, chicos, los textos narrativos tienen ciertos elementos como el narrador y los personajes. ¿Y yo cómo voy a saber cuando un personaje está hablando o cuando entra en este caso el narrador? ¿Yo cómo me voy a dar cuenta? Aquí es donde vamos a utilizar un signo muy importante que se llama el guión largo. El guión largo es esa rayita que vemos ahí. Este es el guión largo. Este nos sirve para dos cosas. Uno, nos indica cuando un personaje está hablando. Cuando lo veamos en un texto, que hay un guión largo al principio, significa que uno de los personajes está hablando o tiene una participación. Ejemplo, aquí les puse un ejemplo. Así quería agarrarte. Tomé de ejemplo un texto de la página 251 de tu guía, que se llama El Tlacuache y el Coyote, donde nos dice, así quería agarrarte. Ese es un diálogo y nos está indicando esto el guión largo, que es un diálogo de uno de los personajes. Ahora, ¿qué sucede o de qué otra manera puedo utilizar este guión largo? La segunda manera para utilizarlo es para separar que los comentarios o aclaraciones del narrador.
en este caso, ahí mismo en ese ejemplo, así quería agarrarte, dijo el coyote. Como ven, aquí tenemos dos guiones largos, uno al inicio y otro al final. Y esta es la aclaración del narrador. Dijo el coyote. ¿Quién dijo este diálogo? Pues el coyote. Esas son las dos maneras de utilizar el guión largo. Uno, con los diálogos de los personajes. Y la dos, con las aclaraciones del narrador. Cuando son aclaraciones del narrador, se cierra el guión largo con otro guión largo, como está aquí. Se utilizan dos. Uno, dos. Al inicio de la aclaración del narrador y al final de la aclaración del narrador. Bueno, en tu página 110 del libro de la SEP nos trae un texto narrativo que se llama La gotita de agua. Vas a leer este texto narrativo y vas a identificar dónde hay guión largo con rojo cuando sean diálogos de personajes y con azul cuando sean aclaraciones del narrador. Y de tarea vas a contestar la página 111 de este mismo libro. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 preguntas. La primera, ¿de qué trata este texto de la gotita de agua? La segunda, ¿quiénes son los personajes? ¿En dónde sucede la historia? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo se resuelve? ¿La historia se narra en presente, pasado o futuro? ¿En qué tiempo verbal hablan los personajes? Eso lo van a contestar en su cuaderno de español. Y les voy a mandar estos dos mapas o estas dos imágenes al WhatsApp para que también lo copien en su cuaderno y lo tengan como apuntes para que los puedan revisar cada vez que tengan dudas.